Bueno, vamos a recordar cómo se resuelven los triángulos rectángulos cuando los datos que tenemos para hacerlo son dos lados de la figura. En este caso tenemos el triángulo rectángulo DFE con el ángulo recto en el vértice F. Tenemos el segmento DF de 54 centímetros y el segmento DE de 58,5 centímetros. Para organizarnos vamos a hacer una lista con los ángulos y vamos a hacer una lista con los lados. En un video anterior vimos cómo armar estas listas para no equivocarnos. D, E y F. Obviamente es una sugerencia de mi parte, no quiere decir que obligatoriamente lo tienen que hacer así, pero los ángulos son D, E y F y los lados son los opuestos a estos ángulos en la figura, recordando que en cada uno de los renglones los vértices no se van a repetir. Entonces si acá colocamos el vértice D, acá va a estar E y F y les aseguro que en la figura van a estar opuestos, el D con el EF. El E va a tener como opuesto al segmento DF y el ángulo F tiene como opuesto al segmento DE. F, DE. Completamos la lista de los ángulos o el que conozcamos. En este caso solamente conocemos que el ángulo F tiene 90 grados. Eso hace que el segmento que está enfrente funcione como hipotenusa. Y ahora tenemos el segmento DF de 54 centímetros y 58,5 centímetros el segmento DE. Y hasta acá toda la información que tenemos. Podemos usar uno de los ángulos agudos como referencia, aunque no sepamos la medida de ninguno. Yo acá voy a elegir el E, por elegir alguno nada más, para poder llamar a este segmento que tenemos enfrente cateto opuesto. El que queda por descarte es el cateto adyacente. Bien, entonces, como hay mayor cantidad de datos en la columna de los lados que en la columna de los ángulos, vamos a arrancar en este caso por acá. Los lados de los triángulos rectángulos se vinculan entre sí con una propiedad que se llama teorema de Pitágoras. Tenemos acá teorema de Pitágoras que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como acá un cateto es cateto opuesto y el otro es cateto adyacente, lo podemos plantear de esta manera. La hipotenusa tiene una longitud de 58,5 centímetros. No voy a colocar los centímetros en esta ecuación para no sobrecargarla y que no se confundan. 58,5. El cateto opuesto tiene una longitud de 54 unidades, en este caso son centímetros, no las voy a escribir por el momento. Y el cateto adyacente es una incógnita que también tenemos que elevar al cuadrado. Para despejarla, el cuadrado del otro cateto pasa al primer miembro restando y el cuadrado que tenía la incógnita pasa en forma de raíz. Acá directamente usamos la calculadora. Raíz cuadrada de 58,5 al cuadrado menos 54 al cuadrado. Si su calculadora no va estirando el techito de la raíz, tienen que escribir raíz cuadrada y abren un paréntesis. 58,5 al cuadrado menos 54 al cuadrado. Y cierro el paréntesis. En esta calculadora no era necesario, pero simplemente para recordar. Entonces, el segmento que estamos buscando tiene una longitud de 22,5 centímetros. Bien, recordamos ahora sí las unidades de medida, que no las escribí acá simplemente para no complicar ni sobrecargar, acá me he olvidado del cuadrado, ni sobrecargar la ecuación. Entonces, acá en nuestra listita vamos a completar que este cateto opuesto tiene una longitud de 22,5 centímetros. Bueno, ahora
tenemos que averiguar la medida de los ángulos agudos. Como había marcado el ángulo E como de referencia, vamos a averiguar su valor, su amplitud. Cálculo del ángulo E. Como se conocen los tres lados de la figura y la función que cada uno cumple con respecto al ángulo E, vamos a elegir cualquier razón trigonométrica, cualquiera. Entonces, una que sepamos bien, una que generalmente se aprenden rápido, es la definición del seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Alfa, en este caso, es el ángulo E, que no sé su valor. Seno del ángulo E es igual al cateto opuesto, que en nuestra listita tiene 54 centímetros, y el valor de la hipotenusa, que en nuestra lista es de 58,5 centímetros. En este caso puse los centímetros porque sucede algo particular con el seno de un ángulo. Centímetro con centímetro se simplifica y el número queda expresado como un valor abstracto, o sea, no tiene unidades. Nos queda 54 sobre 58,5. Como consejo les doy que no hagan la división, que no la calculen, sino que lo dejen expresado así y que después todo el cálculo sea trabajo para la calculadora directamente. El seno de un ángulo pasa al segundo miembro como arco seno de 54 sobre 58,5. Ahora sí, usamos la calculadora para averiguar la medida de este ángulo. Arco seno en la calculadora es shift seno. Tenemos, hoy le puse un paréntesis de más, borro el paréntesis que sobraba. Tenemos 54 dividido 58,5. Cerramos el paréntesis y nos da una amplitud angular de 67,38. El tercer decimal lo voy a despreciar porque es un 0. Tenemos 67,38. Recordamos que como es un ángulo, tiene que estar expresado en grados. Guardo acá y vamos completando nuestra lista. El ángulo E entonces tiene una amplitud de 67,38 grados. Cuando vayamos a averiguar el valor del ángulo que falta, no es necesario volver a hacer todo esto de nuevo, sino que tenemos que recordar que para calcular el ángulo D, ese ángulo D es la diferencia entre 180 y la suma de los dos que conocemos, o es el complemento del ángulo que acabamos de averiguar. Eso pueden elegirlo ustedes como quieran. El ángulo D es igual a 180 menos la suma entre 90 y 67,38 grados. O el ángulo D, esto como lo prefieran ustedes, es el complemento de 67,38. Cualquiera de los dos cálculos da el mismo resultado. El ángulo D, entonces, va a ser igual a 90 menos 67,38, ¿sí? Y nos da 22,62. Si alguien quiere saber cuánto es esto en grados, minutos y segundos, la calculadora ya viene preparada con la tecla específica que dice grados, minutos y segundos, la presionamos y nos dice que son 22 grados, 37 minutos y 12 segundos. Pero tanta precisión depende de lo que se solicite en cada ejercicio. Entonces, tenemos acá que el ángulo mide 22,62 grados. Y nuevamente repasamos. Resolver un triángulo significa decir cuánto mide cada uno de sus ángulos y cada uno de sus lados. Si ya todos esos elementos son conocidos, el problema está terminado.